TV. A ver, atención todos. Empezamos Escuela TV. Vamos a despertar la energía. Alumnos, mamás y papás. Brazos arriba, respirando. Ahora una vez más. Eso. Alisten sus libros, saquen sus cuadernos. Es la hora de aprender. ¡Escuela TV! Bien sentaditos mirando hacia el frente. Súbanle a la radio y aprendan viendo tele. ¡Canal 18! El nuevo rol, la educación es para todos. Alumnos, maestros, mamás, papás. Somos un equipo a todo dar. Súbele a la tele, ponle en el 28. Escuela TV. Escuela TV. Tercer grado. Secundaria. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Escuela TV. En esta ocasión tenemos Ciencias 3, pero no sin antes recordar las medidas de higiene, como es limpieza de las áreas, lavarte las manos, estornudar con en la parte interna del codo, y algo muy importante es el uso del cubrebocas. Mantener también los lugares ventilados y sin mucha concentración de personas. El día de hoy vamos a ver Ciencias 3 Química, con todas las herramientas que tú ya has adquirido a lo largo de este ciclo escolar. Herramientas como ¿cuáles, maestra? Pues la tabla periódica, que es donde viene la información de todos los elementos que existen hasta hoy. También otra herramienta son los modelos. Recordemos que son herramientas para poder ejemplificar lo que no podemos ver, pero también la nomenclatura química, es decir, cómo se llaman cada uno de los compuestos. ¿Sabías que se conocen más de 900,000 compuestos inorgánicos? Es decir, la combinación de todos los elementos en la tabla periódica forman hasta 900,000. Pero hoy te tengo algo más. Los compuestos orgánicos son aproximadamente 10 millones. Ojo, y no todos los elementos de la tabla periódica, solamente carbono, hidrógeno, fósforo, nitrógeno, azufre. ¿De dónde partimos? Hasta el día de hoy nosotros habíamos hablado de química inorgánica, es decir, la química de los materiales, que también habíamos visto el análisis de esa química y la química ambiental, es decir, el impacto que producen todos estos emisiones tanto de autos como de fábricas, el impacto que tienen en el medio ambiente. Pero ahora vamos a comenzar a hablar un poco de química orgánica. ¿Qué diferencia hay? Pues que la química inorgánica se trata de todos los elementos de la tabla periódica, ejemplo, cloruro de sodio, del que hablamos la semana pasada, el universalmente conocido H2O, que es agua. Sin embargo, hoy comenzaremos a hablar de química orgánica. Existe una gran variedad de compuestos orgánicos. Entre ellos están los hidrocarburos, que pueden ser de cadena abierta o de cadena cerrada. Pero también hay hidrocarburos sustituidos, como ácidos, alcoholes, cetonas, amidas, haluros, etc. Vamos a comenzar con las definiciones. Química inorgánica, rama de la química que se encarga de estudiar los compuestos inorgánicos, como las sales minerales y todos aquellos que no se producen dentro del organismo. Mientras que la química orgánica es la rama de la química encargada del estudio del carbono y sus compuestos.
Esto es muy importante para las industrias de los polímeros, farmacéuticas, etc. Pero, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? También vamos a comparar sus propiedades. Los compuestos inorgánicos, dijimos que eran todos los de la tabla periódica y que generalmente forman enlaces iónicos, con todas las propiedades de los compuestos iónicos, es decir, puntos de ebullición altos, así como los puntos de fusión también muy altos. Y otra cosa que habíamos dicho, conducen la corriente eléctrica y son solubles en agua. Mientras que los compuestos orgánicos son aquellos que tienen generalmente enlaces covalentes, con todas las propiedades de estos tipos de enlace, como son puntos de fusión y ebullición bajos. También estos compuestos no pueden conducir la corriente eléctrica y además son insolubles en agua. ¿Pero qué es un grupo funcional? Hace ratito veíamos que íbamos a entrar a la parte de la química orgánica, no sin antes repasar lo que es un grupo funcional. Un grupo funcional es un átomo o grupo de átomos que siempre reaccionan de la misma manera, es decir, es la parte de la molécula que le da la identidad, ya que le confiere propiedades muy características. Los grupos funcionales en química inorgánica tenemos los óxidos, por ejemplo, el óxido de fierro. En estos dos elementos, el que le da la propiedad es el oxígeno. Tenemos los hidróxidos. En esta molécula de hidróxido de sodio, el que le da las propiedades a esta molécula es el ion hidroxilo. Tenemos los ácidos, que como bien ustedes saben, siempre empiezan con una H mayúscula. Y también es la que le confiere las propiedades al ácido clorhídrico. Tenemos también sales, que son cloruro de sodio, uno de los ejemplos más clásicos, donde está formada por un anión y un catión. Y los hidruros, por ejemplo, el hidruro de litio. Maestra, porque el hidrógeno está del lado derecho, ¿no sería al revés? No. Aquí el hidrógeno trabaja con -1, es decir, él aceptó el electrón que le transfirió el litio. Hablamos ahorita de química inorgánica. Vamos a transportarnos ahora a los grupos funcionales en química orgánica. ¿Ok? Vamos a comenzar por uno que es muy conocido por todos nosotros, que son los hidrocarburos. ¿Ok? Dentro de los hidrocarburos hay grupos funcionales como el que distingue a los alquenos, como el que distingue a los alquinos, o bien este muy conocido que es el benceno. Además, también tenemos otros grupos funcionales dentro de la química orgánica que contienen nitrógeno y se llaman aminas o amidas. Y por último, uno muy conocido por todos nosotros, las funciones oxigenadas para formar los alcoholes, los aldehídos, las cetonas, los ésteres, etc. ¿De dónde partimos? Hace rato vimos que en nuestro curso de Ciencias 3 todo estuvo enfocado en la parte inorgánica. Sin embargo, hoy vamos a ver química orgánica desde la petroquímica, desde los hidrocarburos. En el bloque 4, nosotros vimos la formación de nuevos materiales, los hidrocarburos. En un momentito más, regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Esto es
Escuela TV. Continuamos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Escuela TV. Tercer grado. Secundaria. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Pues bien, hemos regresado. Si ustedes observan, aquí dice bloque 4, la formación de nuevos materiales. Es de lo último que nosotros vimos en nuestra escuela. Sin embargo, este conocimiento va a ser de los primeros en la educación media superior. Por lo tanto, es muy importante que pongamos atención. Los hidrocarburos nos permiten tener compuestos como la gasolina, los lubricantes, los neumáticos, la parafina, los detergentes, etcétera, etcétera. Veamos los hidrocarburos. La definición de hidrocarburos son facilísima, compuestos formados por hidrógeno y carbono. Muy sencillo, ¿verdad? Sin embargo, podemos clasificarlos en saturados e insaturados. Dentro de los saturados tenemos los alcanos y dentro de los insaturados tenemos alquenos, alquinos y aromáticos. Adentrémonos un poco en este tema. Esto que tú ves aquí es algo muy conocido y que vimos y repasamos el programa anterior. Vamos a hablar de estructuras y, por supuesto, de la tabla periódica. En estos hidrocarburos, los compuestos estrellas son el carbono y el hidrógeno. Veamos, aquí tenemos un pedacito de la tabla periódica donde viene representado el carbono. El carbono tiene número atómico 6, que representa, un segundo, ahí estamos, que representa el número de protones que tiene 6. 2 son en la capa interna y 4 electrones en la capa externa. Si recuerdan del programa anterior, Lewis nos decía, no me interesan los electrones internos, solamente los externos, porque son los que forman los compuestos. En este caso tenemos 4 puntos de unión de carbono.
Y como son hidrocarburos, pues no puede ser de otra cosa más que de hidrógeno. Hidrógeno comparte su electrón con el electrón de carbono. Entonces tiene 4 espacios para formar 4 enlaces covalentes con hidrógeno. Recordemos también que Lewis nos dice, la pareja de electrones se puede representar a través de un guión. ¿Ok? Tenemos un carbón y 4 hidrógenos. Y hasta ahorita hemos ya fabricado la primer molécula de hidrocarburo, que es la molécula de metano. Es la más sencilla. Dentro de los hidrocarburos tenemos los alcanos. Ustedes van a decir, ay maestra, eso yo nunca lo he escuchado. Ok, pero bien que lo vemos todos los días que cocinamos, porque forman parte del gas de nuestra estufa. Son hidrocarburos compuestos de carbono e hidrógeno de cadena abierta saturados. ¿Qué quiere decir? Que no contienen ni dobles ni triples enlaces. Su fórmula general es muy importante que la aprendas. CnH2n más 2, donde N es el número de átomos de carbono. Iba a decir, maestra, ¿y eso para qué? Pues veamos. Si nosotros aplicamos fórmulas, es mucho más sencillo. Vamos a empezar con la nomenclatura de los compuestos orgánicos. Nosotros tenemos aquí del número 1 al 10, ¿ok? La raíz para nombrar el primer compuesto que solo tiene un átomo de carbono es met. Si tiene 2 átomos de carbono es et. Si tiene 3 es prop. Maestra, ¿y eso para qué? Oh, porque si alguna vez me dicen, dibuje la estructura del etano. Et son 2. Terminación ano quiere decir que no tiene ni dobles ni triples enlaces. Por lo tanto, yo dibujaría 2 carbonos con sus respectivos hidrógenos. Maestra, ¿y cuánto les voy a poner? Pues muy fácil. Nosotros tenemos que carbono tiene 4 enlaces. Uno lo va a ocupar con el carbono vecino y le quedan 3 posiciones, las cuales siempre las va a ocupar con hidrógeno. ¿Ok? Entonces, si tiene un átomo de carbono es met, si tiene 2 es et, si tiene 3 es prop. Son las raíces de los nombres. ¿Se les hace conocido como pentano, hexano, heptano? Sí, son las figuras que nosotros ya hemos manejado. Dice, ¿no habrá otra forma de hacer esto más sencillo? Claro que sí. Tenemos aquí la fórmula que dijimos que debemos memorizar y vamos a realizar un ejemplo. Si queremos dibujar el compuesto formado por 7 átomos de carbono, lo que tenemos que hacer es sustituirla precisamente en donde está la N. De tal manera que a mí me tocaría C7H 2 por N más 2. 2 por 7, 14 más 2 son 16 átomos de hidrógeno. Recordemos que estamos con hidrocarburos. No hay otro compuesto más que carbono, hidrógeno. Entonces, dibujamos los 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué más vamos a hacer? Pues a completar con los hidrógenos. Este carbón, el número 1, está unido una vez con el carbón 2, por lo tanto le faltan 3 hidrógenos. Este carbón número 2 está unido una vez con el 1 y una vez con el 3, por lo tanto solamente le quedan 2 espacios. Recordemos que cada carbón tiene 4 espacios. Maestra, ¿y ahora los alquenos? Sí, los alquenos son hidrocarburos de cadena abierta también, pero poseen al menos un doble enlace entre un carbón y otro. Su fórmula general es CnH2n.
Estos compuestos son muy importantes porque la mayoría de los aceites, las grasas y en este caso los lápiz labiales contienen este tipo de compuestos. Volvemos a la tabla. Átomos de carbono del 1 al 10, las raíces son las mismas, pero aquí tenemos una nota. No existe un alqueno con un solo átomo de carbono, porque dijimos que la característica es que al menos tenga un doble enlace entre carbón y carbón. Y si aquí no tenemos dos carbonos, pues este no existe. Empezaríamos con el número 2. Recordemos que carbonos son 4 lugares para enlazarse. Este carbón 1 con el número 2 se unió 2 veces. Tiene un doble enlace. Lo que le falta es de hidrógeno. Para tener 4 se acomodan 2 y 2 por aquí. ¿Qué hacemos con los nombres? Como ahora es un alqueno, la terminación es eno. Por lo tanto, el de 2 átomos de carbono se llama eteno, el de 3 propeno, el de 4 buteno, el de 5 penteno y así sucesivamente. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Excelente. Continuamos. ¿Habrá otra forma de hacerlo más sencillo? Claro que sí. Utilizamos entonces la fórmula CnH2n. Esto hay que memorizar, ¿ok? Bien. Carbono de 8 átomos, compuesto de 8 átomos de carbono, la raíz es O, sustituimos. CnCO8H por 2, 8 sería 16 y dibujamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono y lo principal, su doble enlace. Maestra, ¿tiene que ser siempre en el primero? No, puede ser en el segundo o en el tercero. Incluso puede haber 2 o 3 dobles enlaces. Seguimos con otros compuestos que son los alquinos, ¿ok? Son hidrocarburos también de carbono e hidrógeno de cadena abierta, insaturados que poseen al menos un triple enlace entre el carbón y carbón. Su fórmula general es CnH2n-2. Volvemos a nuestra tabla, número de átomos de carbono del 1 al 10. Las raíces son las mismas, met, et, prop, but, pent, etc., que significan el número de átomos de carbono que tiene. La terminación es la que cambia. Si hay un triple enlace, la terminación es ino, de tal manera que sería etino, propino, butino, pentino, hexino, etc. ¿Podemos aplicar y hacer esto más sencillo con una fórmula? Sí, es CnH2n-2, de tal manera que si tenemos un compuesto con 9 átomos de carbono, aplicaremos la fórmula. CnH2n-2, tenemos C9, 2 por 9, 18 menos 2, 16, y desarrollamos de nuevo la fórmula. No olvidemos nuestro triple enlace, que puede estar ubicado tanto al principio, al medio o al final. Ahorita ustedes han observado que aquí hay un paréntesis, porque en lugar de escribir los 9 átomos de carbono, los reducimos porque esta estructura se repite 6 veces. 6, 7, 8 y 9. ¿Todo correcto? Ahora, no solo existen hidrocarburos de cadena abierta, pero al regresar continuamos con los hidrocarburos cíclicos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM.
Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Recapitulemos. Recordemos que el día de hoy estamos transportando la química orgánica a los hidrocarburos, es decir, estamos estudiando o iniciando con una parte muy pequeña de la química orgánica, en este caso, hidrocarburos cíclicos. Si habíamos dicho que alcanos, alquenos y alquinos eran de compuestos en línea, ahora ya tenemos una nueva clasificación, hidrocarburos cíclicos, ¿ok? Son hidrocarburos compuestos de carbón e hidrógeno, como habíamos dicho, pero son de cadena cerrada. Su fórmula general, CnH2n. Y comenzamos. Retomemos el número de átomos de carbono, del 1 al 10. Habíamos dicho que no había eteno porque requería 2 átomos de carbono, pero aquí tampoco ni hay de 1 átomo ni de 2, porque para formar el ciclo se requieren al menos 3 átomos de carbono. Como ustedes pueden ver, el primer hidrocarburo cíclico se llama ciclopropano. Maestra, ¿ya agregó? Sí, agregué el prefijo ciclo, que me indica que ese hidrocarburo es cíclico, y la terminación que me indica que no tiene ni dobles ni triples enlaces. Veamos un ejemplo. El primer compuesto con 3 átomos de carbono que es cíclico, ¿a qué figura geométrica se parece? A un triángulo. Es decir, que nosotros, en lugar de dibujar todos los 3 átomos de carbono con sus 2 hidrógenos respectivamente, lo podemos hacer a través de figuras geométricas. Recordemos que aquí el estrella es el átomo de carbono y que tiene 4 puntos de unión, que puede unirse entre carbón y carbón o carbón e hidrógeno. Por ejemplo, si analizamos este carbón número 1, está unido al carbón 2 y al carbón 3, ¿ok? Ya tiene 2 enlaces, por lo tanto todavía le quedan 2 lugares. ¿Y con quién se va a unir? Pues con hidrógeno. Igual sucede en el carbón 2 y en el carbón 3. Veamos ahora el compuesto formado por 4 átomos de carbono, que sería el ciclobutano. Si nosotros observamos una fórmula desarrollada, es decir, los hidrógenos en forma espacial, en esta es una fórmula condensada, semidesarrollada, y esta es desarrollada. Si nosotros vemos, cada carbón está colocado en los vértices de este cuadrado, de tal manera que este carbón número 1 está unido al carbón 2 y al carbón 4. Utiliza 2 de sus posibles enlaces con carbón y el resto con hidrógeno para que tenga un total de 4 uniones. Cada carbón debe tener 4 uniones. En el caso del ciclopentano, pues tenemos la figura de un pentágono, un hexágono, un heptágono, etc. Esto es química orgánica, el tema de hidrocarburos. Ahora vamos a trasladarnos a un tema completamente diferente. Sin embargo,
también está muy relacionado con la química orgánica, la química de la vida, ¿ok? Nosotros exclamamos, ¿y qué tal estamos en educación socioemocional? Porque adivinen qué, también tiene que ver con la química. Veamos. Aquí tenemos la inteligencia emocional para saber cómo percibimos las emociones, para comprender las emociones, para utilizar las emociones y manejar esas emociones. Todas esas emociones son química. Volvemos. En el curso vimos química inorgánica. Ahorita vimos una pequeña introducción de la química de los hidrocarburos o petroquímica. Y en este momento vamos a comenzar con otra parte de la química orgánica que es la bioquímica, química de la vida. Aquí vamos a tomar una parte de la transformación de los materiales, la reacción química. ¿Será solo de los materiales? A veces las emociones nos transforman, es decir, nos convertimos en una persona muy diferente a la que éramos antes de enfrentarnos a alguna situación. La química de las emociones es la química que está adentro de nuestro cuerpo. Para poder entender un poquito más este tema, vamos a hacer unas 3 definiciones, retomarlas. Por ejemplo, emociones son reacciones automáticas que el cuerpo experimenta ante un estímulo. Los neurotransmisores son sustancias químicas que solo se dirigen a un solo tipo de células, y estas células son las neuronas. Hablemos también de las hormonas, que son sustancias químicas que se producen en distintos lugares de nuestro organismo y actúan como mensajeros para regular las actividades de los diferentes órganos. Estas hormonas viajan a través del torrente sanguíneo, mientras que los neurotransmisores dijimos que solamente trabajaban con células muy especializadas llamadas neuronas, a través de las sinapsis de las neuronas. Veamos. No funciona. Otra vez, hoy es el día más importante, el examen más importante de mi vida y esto no funciona. El internet, la plataforma, ¿qué voy a hacer? ¿Qué te pasa, hija? ¿Por qué estás gritando tanto? No funciona, mamá, hoy es el examen y no va a funcionar esta computadora, ¿qué voy a hacer? Así no son las cosas, hija, tranquilízate. Respira, por favor, respira, tranquilízate, dale F5, eso siempre funciona. Lo voy a intentar. Por favor. No te vayas. No, hija, aquí yo te acompaño. Es que esto que tengo dentro me hace, estoy muy enojada y ¿sabes qué? Ya mejor quiero dejar todo. No, claro que no, hija. A veces no pensamos, si ese coraje te invade, ya no te deja pensar, debes de tranquilizarte, empezar a respirar, pensar en otra cosa y luego regresar aquí a tu computadora. Okay. El internet así está, a veces falla, no pasa nada, hija. Ok. Bueno, pero ¿habrá una explicación para esto que le pasa a mi hija? Pues sí, realmente hay una explicación y lo vamos a ver desde la química. La ira es una acumulación de odio cuyo neurotransmisor es la serotonina, que esta inhibe el enfado y regula la temperatura, pero un bajo nivel de serotonina da lugar a una ira o a la agresividad. Aquí tenemos la fórmula química de la serotonina, compuesta de carbono, hidrógeno y nitrógeno. Pero continuemos. Por fin terminé mi examen, por fin lo terminé,
después de ya varias horas, pero me sudan las manos. Hola, del hija. miedo. Te traje un pequeño snack, a ver si ya estás más tranquila. ¿Cómo te fue? No sé, mamá, es que esto que siento aquí dentro es algo que me invade mi cuerpo. No tengo hambre, no, muchas gracias. Llévatelo, mamá, es que, ¿qué tal si no paso? Tengo mucho miedo, hasta tiemblo, no quiero comer, no puedo dormir. Lo voy a estar pensando todo el tiempo. No, hija, tú debes de estar tranquila. Tú hiciste tu mejor esfuerzo. Los resultados van a llegar. Pero tú no debes de tener ese miedo en tu persona porque después no te deja pensar, no te deja hacer nada. Mm, bueno, pero ¿cómo me voy a quitar este miedo que yo siento o esta sensación de preocupación? Bueno, pues primero debemos pensar qué es el miedo. Pues bien, estamos ahora para la explicación de ese miedo. Es una sensación de amenaza, de peligro, a veces de dolor. Es la noradrenalina, la dopamina y la serotonina que actúan en conjunto para desencadenar ese miedo. Ustedes pueden observar que nosotros hablamos de grupos funcionales, como el hidroxilo, como la amina, los compuestos aromáticos, y dijimos también que cada vértice de las figuras geométricas eran los carbonos. Mientras tanto, vamos a continuar. Ay, ¿ahora qué haré? ¿Qué haré? ¿Dónde andará mi hija? Mamá, ya dieron muchos resultados y el mío no llega. Hija, pero ¿ahora qué te pasa? Me siento muy triste. Ay, hija, primero estabas enojada, después con el miedo, ahora con la tristeza. ¿Qué podemos hacer contigo, hija? No puedes estar manejando así estas emociones. ¿Qué va a pasar si no paso? Y todos mis compañeros van a iniciar una nueva etapa y yo me voy a quedar. No va a pasar eso, hija, no estés pensando así. Todo tiene que salir bien, pero mucho depende de tu actitud. No estés triste, a tus compañeros los vas a seguir viendo en el Face, van a seguir asistiendo a las mismas fiestas, no te preocupes. Pero, ¿qué pasará si esa tristeza te sigue invadiendo? ¿Tendremos que buscar ayuda? ¿Qué podríamos hacer, hija? Pues bien, veamos todo eso que les sucedió. La tristeza es una sensación de desdicha, de infelicidad. La noradrenalina o norepinefrina pueden funcionar como neurotransmisores o como hormonas que nos mantienen alertas, alejados del peligro. Pero, ojo, un bajo nivel puede producir falta de atención, de concentración y además depresión. Pero continuamos en un momento más. Regresamos. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Esto es Escuela TV. Continuamos.
Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV. Tercer grado. Secundaria. Pues bien, continuamos. Estamos viendo la química de las emociones dentro de la rama de la bioquímica, química de la vida. Habíamos comentado que un bajo nivel de noradrenalina puede producir falta de atención y de concentración, pero además depresión. Todo esto debe ser tratado. Bien, ustedes pueden observar aquí la fórmula química de la noradrenalina con un compuesto aromático con 3 grupos hidroxilo y una amina. Pero veamos en qué termina esta historia. Ay, ay, ay. Veamos. Bueno, por fin terminé todos mis quehaceres. Me sentaré un momento aquí tranquilamente a leer. Mamá, ¿adivina Hola. qué? Mande, hija. Ya me llegaron los resultados. ¿Y cómo te fue? Pasé. ¡Oh, bien! Muy bien, hija, lo Estoy muy lograste. emocionada. Estoy muy feliz y te agradezco por haber estado conmigo y ayudarme a controlar todas estas emociones que sentí. Para eso estamos los padres, hija. Pero lo más importante y lo que te quiero comentar es que aprendas a no estar hasta el 10 en el enojo o hasta el 0 en la tristeza. Tú debes de manejar tus emociones, debes de ser muy consciente de ellas para poder resolverlas. No podemos estar súper felices por alguna cuestión ni súper tristes, hija. Me da muchísimo gusto que hayas logrado lo que siempre te propusiste. Creo que hoy, con esta experiencia, aprendí lo que yo puedo sentir y cómo lo puedo controlar. Eso Muchas es lo más gracias. importante. Pues bien, veamos la química de la alegría. Es una sensación agradable de satisfacción, de bienestar, pero se produce por un neurotransmisor llamado dopamina. Da sentimientos de refuerzo, de compensación, pero cuando hay bajos niveles disminuye mucho la sociabilidad. Esta es la fórmula química de la dopamina. Tenemos aquí algo muy interesante de lo que hablamos hace rato. ¿Se identifican ustedes con alguna de las escenas que vieron por aquí? Sobre todo ustedes que están en este tercer año a punto de dejar la educación básica para entrar a la educación media. ¿Se podrán controlar las emociones o canalizarlas? Claro que se puede, porque hay que identificarlas, hay que reconocerlas, hay que aceptarlas, asumir consecuencias, pero sobre todo elegir la conducta que vamos a tener, porque las situaciones desencadenan emociones que son reacciones fisiológicas, pensamientos, pero también conductas. Y esto es muy importante porque debemos aprender a reconocer nuestras emociones, saber manejarlas y controlarlas, porque además hay que reconocer las emociones de los demás para crear relaciones sociales muy positivas. Veamos. Nosotros tenemos un autocontrol emocional. Pensamos, sentimos, pero también actuamos. Veamos enseguida. Cuando tengamos toda esta montaña rusa de emociones, tenemos que hacer lo siguiente. Primero que nada, voy a respirar y pensar en algo que me tranquilice para que el oxígeno nos llegue al cerebro. Tal vez en un bote, en un conejito, en el ruido de una motocicleta. Esto nos va a ayudar a tranquilizarnos. Posteriormente, debemos nosotros identificar cuál es ese sentimiento que nos está invadiendo. Debemos ser capaces de decir, oh, me siento asustado, me siento triste,
me siento enojado o ya estoy calmado, para que después, Ya para que después reconozcamos esta emoción, voy a elegir. Voy a elegir si me voy a tranquilizar estirando el cuerpo, si voy a leer un libro, si abrazando un peluche me hace sentir mejor, es totalmente válido. Si pintar o respirar profundo, cualquiera de estas elecciones nos va a ayudar a sentirnos mejor para que después terminemos resolviendo, ¿ok? Al momento de resolver, podemos usar nuestra voz de manera asertiva, comunicarnos efectivamente. Podemos pedir ayuda si esto es necesario. No debemos sentir pena hablar con nuestros padres o con un profesional de la salud. Además, también podemos reflexionar sobre todo esto que nos está pasando. Pero recuerden que siempre hay una explicación química para todo esto. Muy bien. Continuamos. Para cerrar, el aprendizaje más importante es el aprendizaje número 1, demostrar interés en conocer la realidad y utilizar nuestro conocimiento. Con todo esto que hemos aprendido podemos leer artículos científicos y ver el mundo de otra manera, como esto que has visto hoy, la química de las emociones, lo que tú puedes ver y lo que es en realidad lo que sucede dentro de nuestro cuerpo. También recordemos que el lenguaje de la química es universal. Recordemos también que las revoluciones de la química son de conocimiento. La química está en todas partes, afuera y adentro de nosotros. Y siempre compartimos el conocimiento para solucionar problemas. Esto ha sido todo y quiero dar un agradecimiento a Educación Extraescolar, las maestras Laura Angélica Sánchez García y Sandra Lucero, por su participación en esta clase de química orgánica. Muy bien, y el día de hoy también quiero comentar acerca de todos los alumnos que van a presentar su examen, algunos ya lo hicieron, que guarden la calma, que manejen sus emociones, que siempre hay técnicas para mejorar esas sensaciones que nosotros podemos percibir. Recordemos, somos química. Nos vemos, hasta la próxima. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. A ver, atención todos. Empezamos Escuela TV. Vamos a despertar la energía. Alumnos, mamás y papás, brazos arriba, respirando. Ahora una vez más. Eso.